La programación dada en llamar Proyecto Misionero en esta mañana de lunes queremos estar entrando en tu hogar con una palabra de Dios, con un consejo sabio de la palabra de Dios que salta para vida eterna, que edifica, que da paz, que da gozo, que da alegría. Es bueno poder estar en la mañana buscando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En Proyecto Misionero quien te saluda el evangelista Diego Benítez y te invita a poder estar escuchando estas 2 horas de programación. Vamos a orar a Dios para entregar esta programación en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora venimos delante de tu presencia. Pasa el carbón encendido sobre nuestros labios, Señor, y sea una enseñanza espiritual que compartamos y sea edificación primeramente para nuestra vida y después para todos aquellos que están escuchando del otro lado, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos vestimos de la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Ceñimos los lomos con la verdad, con el apresto del evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y bendecimos, Señor, a toda la audiencia de la 94.1, la predicadora, desde Buenos Aires, Argentina, desde el partido de La Matanza, desde La Ferrere, hasta donde lleguen estos medios de comunicación. Queremos estar compartiendo una palabra de vida. Entregamos esta programación en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios. Del otro lado de la pecera está nuestro hermano Nazareno, que brevemente está como operador técnico, ya que hoy tiene que estar en el colegio. Damos gracias a Dios por su presencia corta en esta programación. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75, y es el WhatsApp. Y la vía de comunicación de el teléfono de línea de la 94.1 es 60 71 38 45, 60 71 38 45. La palabra de Dios nos habla y nos dice: venid a mí a todo aquel que está cargado y trabajado, que yo lo haré descansar. Lleva mi yugo, que fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si alguno está preocupado, si alguno está con carga, con enfermedad, venimos a la presencia de Dios, venimos a Él, abrimos nuestra boca, Él nos oye. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Estamos invitando los días de reunión que tenemos en Coronel Isleños 19-18, son los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde, los días martes con reunión de enseñanza, los días jueves con oración y enseñanza, y los días sábados con culto general. Te invitamos a este lugar, que puedas estar llegando. Si no estás congregando, bien, es poder venir a Belén, a la casa de pan, donde el Señor nos da de su palabra, de su enseñanza, de su gracia. Si bien la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, y sabemos que en estos medios de comunicación que son espirituales sale la palabra de Dios y es viva y eficaz, y mucho más cuando venimos con todos los hermanos a rendirle culto al Señor y alabarle, bendecir, y a cada uno Dios lo usa en diferentes áreas, y todos juntos hacemos este culto que es para el Señor. Y queremos invitarte que puedas estar llegando a este lugar. De nuevo te lo recuerdo: Coronel Isleños 19-18, los días martes a partir de las 7:30 de la tarde, los días jueves a partir de las 7:30 de la tarde, y los días sábados culto general a partir de las 7:30 de la tarde. Una cordial invitación. Vamos a ir a un primer tema musical que vamos a estar compartiendo, y luego venimos con el desarrollo de la palabra de Dios que puso en nuestros corazones hoy, en esta mañana maravillosa. El libro de Romanos, vamos a tratar de poder estar compartiendo
explicando lo que Dios nos alcance de su gracia. Y ya venimos. Vamos con ese tema que suena así, de esta manera. Bien, estamos desde Buenos Aires, Argentina, desde el partido de La Matanza, desde La Ferrere, en la 94.1, La Predicadora. Estuvimos escuchando a Marcelo Toledo con Avanza y vamos a estar compartiendo en esta mañana una palabra de Dios que está en el libro de Romanos. Para poder estar abriendo el libro de Romanos después de Hechos, sabemos que el que dictaba esta escritura era el apóstol Pablo, a uno de sus siervos que estaba escribiendo, y esta escritura tiene la particularidad de 16 capítulos
el libro de Romanos, y para esto, para poder entender lo que Pablo plasmaba en la Escritura, tenemos que ir a la historia que estaba pasando en aquellos días. Dice la palabra de Dios que Roma había exiliado a muchos judíos en aquel tiempo, y fueron exiliados por 5 años más o menos, y había muchos convertidos que eran judíos convertidos al cristianismo, y también estaba los gentiles que habían recibido la promesa del Espíritu Santo y ahora estaban siendo parte de la iglesia del Señor. Entonces se ocasionaba un dilema en aquel tiempo, cuando regresaron nuevamente después de esos 5 años de exilio de Roma, que los judíos que se habían convertido querían seguir también circuncidando, querían seguir cumpliendo la ley mosaica, y entonces Pablo tenía que escribir el libro de Romanos, y hablaba con una salutación primeramente, diciendo de esta manera, que vamos a estar leyendo capítulo 1 de primer versículo de Romanos. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Hace una salutación, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Podemos ver acá él defiende su apostolado y empieza a predicar las buenas nuevas, que es en Cristo Jesús, y que era del linaje de David. Y ninguno hasta ese momento había resucitado con poder. Sabemos que la simiente que se le había prometido a Abraham era justamente este Hijo de Dios llamado Jesús, que después de morir en la cruz y resucitar al tercer día, con poder, porque la muerte no lo pudo retener, entonces se manifestó camino a Damasco, a este que estaba escribiendo esta epístola, a este que estaba plasmando en estas escrituras lo que el Señor le había dejado, que era la comisión de poder ser apóstol para los gentiles, dice Pablo. Y que ahora él era deudor a griego, a judío, a gentiles, para poder estar plasmando el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque así como resucitó al tercer día el Señor Jesucristo, así era la promesa para todos aquellos que en él creían. Entonces hacía este comentario a modo de salutación, y que era lo que le iba a revelar a los romanos, no solamente la ley mosaica, sino que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la salvación eterna de su iglesia. Dice así en el capítulo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obedecer a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Había mucho dilema todavía en ese momento, porque muchos eran los llamados y todavía no habían sido formados en el cuerpo de Jesucristo y querían seguir las tradiciones, enseñanzas de la ley mosaica. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo
con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora el servicio que él tenía del Señor era en el Espíritu. Y Pablo decía, después de que se había encontrado con Jesucristo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, siendo que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, siendo que él había sido judío de judío y era un hebreo renombrado y aventajaba a todos los que eran contemporáneos con él en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de la ley mosaica, y de tal manera que dice que cuando se había enterado este hombre que había sido instruido en la ley mosaica, que había un evangelio diferente y que había algunos que estaban transgiversando el evangelio, pidió cartas de recomendación para poder estar encarcelando a aquellos que predicaban a este Cristo resucitado, y no solamente pidió cartas, sino que estaba haciendo ese servicio de poder estar persiguiendo a la iglesia y estar juntamente en ese momento en donde Esteban estaba siendo apedreado y estaba siendo mártir por la causa de Jesucristo, y en ese momento todavía él pensaba que estaba defendiendo lo que le habían enseñado sus padres y la ley mosaica y el pueblo judío, que era el escogido en ese momento. Pero camino a Damasco, dice la palabra de Dios que le rodeó un resplandor de luz, y en ese resplandor de luz se manifiesta el Señor dejándolo ciego y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Al instante él se arrodilló y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesucristo, a quienes tú estás persiguiendo. Entonces dice que ese resplandor de luz solamente lo había experimentado él, y los que estaban con él no habían visto nada. Pero el Señor le hace una recomendación: se quedó ciego y se fue por 3 días a orar y ayunar. Y el Espíritu Santo dice que llama a Ananías, un siervo del Señor, que este Ananías en oración recibe esta comisión de poder estar orando por Saulo de Tarso, aquel que era el perseguidor de la iglesia, y este tenía temor, pero el Espíritu Santo le dice: ve, porque instrumento útil me es este, para que pueda estar sirviéndome y viendo cuánto padece por mi causa. Ahí Ananías fue y oró por él, y al instante dice que se le cayeron escamas de los ojos, y no solamente se le habían caído esas escamas, sino que fue comisionado como apóstol de Jesucristo para los gentiles. Y entonces, a partir de ahí, él ya no servía a través de la letra y el conocimiento, sino que cuando se encontró con Jesús, él fue regenerado, transformado y fue comisionado. Y ahora vivía bajo el régimen del Espíritu. Por eso, orando con todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu por vosotros, dice, le estaba explicando a aquellos lo que estaban haciendo, a los que estaban en Roma, que eran los judíos que se habían convertido. Y dice así la santa y bendita palabra de Dios: rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarlo algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados o confortados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Tenían esta fe que era en Cristo Jesús común, pero tenían que estar siendo confortados con las enseñanzas, con las doctrinas, con los dones que se había revelado a Pablo para que Pablo la vaya plasmando y explicando a la iglesia del Señor en ese tiempo. Y le decía, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Podemos ver en esta situación que nuestro corazón puede estar sintiendo, queriendo hacer alguna cosa, incluso en lo espiritual, un servicio a Dios, pero muchos son detenidos, así como el apóstol Pablo fue retenido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te manda en el momento adecuado y en el momento justo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir haciendo oraciones por aquellos que Dios nos pone en nuestro corazón. Entonces, él le decía esto: yo quiero ir a vosotros, quiero comentarle dones espirituales, pero el Espíritu Santo todavía me detuvo para poder estar visitándolos. Pero él tenía una carga en su corazón, así como todos aquellos que han sido revestidos del poder del Espíritu Santo y tienen una misión de predicar este evangelio glorioso. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 14 de Romanos, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea que, ¿qué le estaba debiendo? Le estaba debiendo el poder anunciar la buena nueva de salvación que él había experimentado, que él había tenido, que era esa nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria le damos a Dios. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarlos el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de Dios, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es la palabra de Dios que se había plasmado. Podemos ver en el Antiguo Testamento muchos han alcanzado esa fe como viendo al invisible, y esa fe le hacía estar esperando al Mesías, al prometido. Tanto el libro de Isaías como los profetas, como desde el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. Y muchos vivieron esperando eso, y por eso su fe le fue contado por justicia, como Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Pero ahora, ya que Jesucristo está plasmado y que hizo su obra en la cruz del Calvario, ahora esto era real y tenía que comunicarlo Pablo a todos aquellos, a los gentiles, a los griegos y a todos. Y no era solamente el pueblo de Israel ahora el que iba a ser exclusivo, sino que ahora todo aquel que en él crea va a ser salvo, va a tener estas promesas, va a tener esta gracia, esta misericordia, esta justicia, dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que cuando se revela Jesucristo en nosotros, así como se reveló en Pablo y en cada uno de nosotros que fuimos transformados por el Espíritu de Dios, nos santifica. La palabra de Dios nos habla y nos dice que aquel que llamó a este santificó, a este primero justificó, después santificó y después glorificó. Vamos a ir a un tema musical en esta mañana.
la vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es 60 39 33 75 y 60 71 38 45. Estamos leyendo el libro de Romanos solamente en el primer capítulo, entrando en lo que Pablo estaba explicando a los romanos y que quería plasmarle esta fe y enseñarle lo que Dios le había encomendado. Vamos a este tema que suena así, de esta manera, y luego reiteramos o regresamos con la lectura del libro de Romanos. Cuando llegaste a este mundo, te señalaron como accidente, no te esperaron con impaciencia, como se haría normalmente. Te acunaron con los reproches y te culparon de los errores, te condenaron a mendigar unas monedas por un pan. En sus ojitos descubrí todo el dolor, mira Señor, cuántas preguntas sin responder, cuánto temor hoy pude ver. Teniendo una corta edad, aprendió a madurar, peleando solo en la vida, tuvo que aprender a andar. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, te hicieron culpable en esta vida por haber nacido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, llevas las marcas en tu corazón porque te han herido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, miras a la gente como pidiendo un poco de cariño. Tú que mendigas por esas calles teniendo frío, quiero decirte que Jesucristo quiere darte abrigo. Muchos motivos en esta vida lograron hacerte llorar. El llanto que moja tu rostro, Jesús lo quiere secar. Recibe hoy todo el amor que nadie te ha querido dar. De los fracasos de esta vida nunca más te acordarás. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, te hicieron culpable en esta vida por haber nacido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, llevas las marcas en tu corazón porque te han herido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, miras a la gente como pidiendo un poco de cariño. Tú que mendigas por esas calles teniendo frío, quiero decirte que Jesucristo quiere darte abrigo. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, miras a la gente como pidiendo un poco de cariño. Tú que mendigas por esas calles teniendo frío, quiero decirte que Jesucristo quiere darte abrigo. Carita sucia, que mendigas, Jesús te ama. Bien, estamos nuevamente en la 94.1 La Predicadora, en esta programación dada en llamar Proyecto Misionero. Se han comunicado y han mandado saludos. Bendecimos a nuestra madre que está escuchando del otro lado en esta mañana maravillosa. Estamos tocando en esta mañana el libro de Romanos, y aquellos lectores de la Biblia saben que Dios se ha manifestado y
La primera manifestación de Dios es la creación. Y por esta creación nadie puede decir que no hay un Dios. Y esto le quería explicar el apóstol Pablo también a los romanos, diciendo en el capítulo 1, versículo 20, y dice así la santa y bendita palabra de Dios: por las cosas invisibles de su eterno poder y deidad. La deidad de Dios quiere decir que Él tiene poder, autoridad, está en todo lugar a la vez. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia de su concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pablo le estaba explicando a los romanos, y dentro de los romanos estaba el pueblo de Israel, que venía ya de ser libre de la esclavitud y pasar por el desierto, y no tan solamente de pasar por el desierto, sino conocer la Torá, y sabiendo que había entre ellos hombres y mujeres que siempre estaban haciendo imagen de hombre corruptible, así como también cuando Moisés va al monte, el sacerdote en ese momento, sin saber qué hacer, dice que le pidió tesoros a todos los que estaban y hicieron un becerro de oro. Y así es de continuo en el hombre natural, aquel que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que quiere en su conciencia agradar a Dios, pero equivocadamente. Y dice, acá le está plasmando y le está diciendo que no lo honraron a Dios, sino que quisieron hacer una figura de Dios, y esa figura de Dios lo hace una mano corruptible, y ponen como dioses a cosas creadas, a reptiles, a la creación de Dios. Y si nosotros vamos para entender, hay uno de los hombres que era de los descendientes de Eva, dice que el primer hombre fuerte que quiso estar haciendo la torre de Babel se llamaba Nimrod, y conociendo a Dios se quiso poner como Dios. Y acá dice que se entregaron en su lascivia, profesando ser sabios, se hicieron necios y hicieron toda cosa indebida. Y Nimrod estaba con Semirámide. Semirámide era su madre y ellos tenían incesto. Mire si ya no venía desde antes de poder estar plasmando la ley, que de tal manera dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre, que vino el diluvio y lo destruyó, y solamente Noé con su familia fue salvo. Y también podemos ver el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles van a libertar a Lot de esa generación perversa, y la mujer de Lot se queda como estatua de sal, volviendo atrás, mirando atrás, y eso implica que no le dio lugar a las enseñanzas
de la palabra de Dios y mucho menos al Espíritu de Dios que te lleva a toda verdad, que te redarguye de pecado, que te guía, que te guarda, que te santifica. Ese es el Espíritu de Dios que cuando nosotros en la conciencia dice que en nuestra conciencia nos acusa, pero la conciencia se cauteriza y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, pero el Espíritu Santo te lleva a la santidad y ya no podemos estar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que ahora la verdad que está en nosotros, que es plasmada por las enseñanzas de la palabra de Dios, cobran vida, no solamente en nuestra conciencia, sino en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro caminar diario. Y entonces nosotros con nuestras acciones vemos y cada uno de nosotros vemos el crecimiento que cada uno y el compromiso que cada uno de los que fue comprado por la sangre de Jesucristo tiene para con el Señor. Y esto, conociendo a Dios, dice que no le dieron importancia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice la palabra de Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, mire lo que le pasa a aquellas personas que no le dan lugar a la enseñanza de la palabra de Dios y al Espíritu de Dios que lo santifica. Dice la palabra de Dios, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres, dice, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremenda es la palabra de Dios, que clara, que es la palabra, que es sencilla, que directa, que eficaz, y qué resultados da a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice que las bendiciones lo persiguen. Todas las bendiciones que hay dentro de la palabra de Dios están para aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero para aquellos que no hacen la voluntad de Dios y que se quieren mentir a sí mismos, entonces todas las pestilencias que están en este libro, dice que están sobre cada una de esas personas. Dice, y mire cuál es la condición de aquellos hombres que fueron extraviados por su propio razonamiento, que se quisieron hacer sabios y se entenebrecieron en sus corazones. Vamos a ver cuál es el resultado de ese orgullo, de esa soberbia, de esa separación, de esa desobediencia. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicarios, con perversidad, con avaricia, con maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Podemos ver en los noticieros ahora que quieren estar saliendo y que le bendigan los matrimonios con el mismo sexo. Y la palabra de Dios dice que esto es abominación delante de la presencia de Dios y que por su extravío Dios lo entregó a una mente reprobada. Y esa mente reprobada lo hace tener todas estas condiciones, que son hacedores de males, envidiosos, que son desleales, sin afecto natural. Tremenda es la condición de aquellos hombres y mujeres que descuidan realmente su conciencia y que quieren estar sirviendo a Dios conforme a su voluntad y haciendo con sus manos la forma de Dios y honrarle, pero honrarle como a ellos le parece. Y esa mentira solamente ellos se la creen. Así que es por eso que el Señor ha entregado a nuestro Señor Jesucristo, que dice, ¿quién irá? Y Isaías dice, envíame a mí. Las profecías de Isaías que plasmaban en el Señor Jesucristo la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? Dice. Y hoy van a estar escuchando a aquellos que son llamados y que quieren estar teniendo un cambio, que tienen un vacío en su corazón y que Dios quiere estar transformándolo a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Dios, a través de aquel que todo lo sana en todo y todo lo puede. Y es por la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Hay una fe que es una fe equivocada, que es justamente la que estamos explicando en este momento, que es la fe puesta en idolatría o en nuestra propia fuerza o en nuestro razonamiento, que nos extravía de la verdad. Pero tenemos el manual por excelencia, que es la palabra de Dios, que está plasmada en los 66 libros, que nos enseña y nos da un entendimiento genuino y verdadero de la palabra de Dios. Vamos a ir a un tema musical. Pablo, hablándole a los romanos, está enseñándole que no hay justo ni aun uno, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por eso el Señor envió a Jesús. Vamos a ir a un tema musical. Si tenemos uno de los Serafines, o si tenemos uno de Marcelo Toledo o Marcelo Patrono, o si no, si tenemos alguno de los Trigales, vamos a poner uno de esos temas musicales para toda la audiencia. Estamos en la 94.1 La Predicadora y estamos en el programa Proyecto Misionero. Estamos compartiendo el libro de Romanos. La palabra de Dios nos enseña en esta mañana, y Pablo enseñaba a que él era deudor a judío, a griego, a gentiles y a todos, de anunciarle la verdad de Jesucristo. Y es lo que estamos haciendo en esta hora, es anunciarle la verdad de la palabra de Dios. Vamos con ese tema que suena así de esta manera. No descansa, el diablo no duerme, está intentando intimidarte para que te sueltes, pero aquella salsa no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor
dicen que para nada sirvo. Si muchas metas me he trazado y nunca he llegado, pero aquella zarza no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, cordero inmolado, el Dios de Israel. Bien, estamos compartiendo el libro de Romanos en esta mañana maravillosa, en donde estamos viendo que el hombre natural, por naturaleza, hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y aún conociendo a Dios, si no obedece la palabra de Dios, tiene una mente reprobada. Y esto le explicaba a los romanos también y a los judíos que habían sido tocados y llamados por Jesucristo. Y para esto nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Y cuando nosotros no vivimos una vida en el Espíritu, pasa lo que le pasaba a Pablo y plasmaba y decía: oh miserable de mí, que soy hombre pecador, que con la mente sirvo a Dios, pero mis miembros hacen todo lo contrario. Y encuentro una ley, y esa ley es espiritual, que con mi mente sirvo a Dios, pero con mis miembros hago lo contrario, y voy de continuo al pecado. ¿Y quién me salvará de este cuerpo de muerte? Entonces él entendió y dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de este cuerpo de muerte. Y esto le tenía que estar explicando también a los judíos, porque por la ley no viene la salvación, sino que la ley plasma lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Pero ¿quién nos ayuda a cumplir la ley? El que la cumplió. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret. Entonces, esto le hablaba a los judíos y le decía, y también a toda la humanidad y a nosotros también en este tiempo. En el capítulo 2 habla y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué bueno que es poder entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, y este consejo de la palabra de Dios nos hace ver en qué lugar estamos como hombres naturales. Ninguno hay justo sobre la tierra sino Jesús, y Jesús en su justicia nos hace justo a cada uno de nosotros. Y cada vez que estamos en Cristo, vamos creciendo en el fundamento de la doctrina de Jesucristo. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, de que se os vuelva a enseñar, le explicaba Pablo y le decía, los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, del arrepentimiento, de la imposición de manos, del presbiterio, de la Santa Cena y de la salvación del alma y de la vida eterna, si es que Cristo realmente se ha manifestado en ustedes. O sea, la ley no salva, sino Cristo salva a la humanidad. Y en Cristo somos más que vencedores. Y la palabra de Dios nos dice que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es lo que fortalece? Es el Espíritu Santo. Y nos regenera, nos bendice y nos santifica. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra de Dios nos dice que un día Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado volaremos juntamente con Él en la presencia de Dios. Esto para la iglesia, pero un día se abrirán los libros de las memorias y el libro, el que no esté escrito en el libro de la vida, dice que será echado en el fuego eterno, que es el lloro y el crujir de dientes, donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere. Tremenda es la dureza del corazón no arrepentido y el oponerse a la palabra de Dios. El hombre natural por naturaleza se opone a la palabra de Dios y es reacio. Pero cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios y cuando Dios nos hace un embudo, entonces en diferentes circunstancias y situaciones que nos tocan vivir, viendo la creación, viendo la manifestación del Hijo de Dios, viendo la palabra, entonces el Espíritu produce en nuestro corazón un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento dice que nos lleva a toda verdad. Pero si nosotros no nos arrepentimos por la dureza de nuestro corazón, dice que atesoramos para el día del juicio ira. Pero para todos aquellos que se arrepientan y que se vuelven y que dicen, Señor, quiero cumplir tu palabra, dice la palabra de Dios, vida eterna a los que perseveran en el bien y hacen y buscan la gloria y honra, inmortalidad, dice. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea que no estaban exentos, ni el judío estaba exento, ni aquellos que están en la iglesia del Señor están exentos si no hacen la voluntad de Dios. No es porque estés en la iglesia, sino es porque la vida de Jesucristo tiene que reinar en tu corazón. Y esto le estaba explicando a los que eran los judíos, que eran del pueblo escogido de Dios. Si vos tenés el corazón endurecido, entonces el juicio de Dios cae sobre tu vida. Pero si obedecés la palabra de Dios y tenés un corazón contrito y humillado, entonces la palabra de Dios va cobrando vida en tu ser y entonces vas a tener gloria y honra
y paz, y todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. ¿Se acuerdan que por la ley a los que tenían los testículos magullados, a los que eran rengo, a los que tenían lepra, los sacaban del campamento? Ahora no hay acepción de persona. Ahora aquellos que se humillan y pueden escuchar la palabra de Dios y pueden decir: Señor, quiero que vivas en mí, quiero poder tenerte como Señor y Salvador en mi ser, y no solamente de los labios para afuera, sino poder estar experimentando esa nueva vida y ese nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, y no tan solamente eso, sino que ser lleno del poder del Espíritu Santo para vivir una vida consecuente en el Espíritu de Dios y conforme a tu palabra, a tu alabanza y a tu caminar. Entonces hay vida y paz. Y hombres y mujeres que nunca conociste van a venir a ti, pero no por causa de ti, sino por causa del que está en ti, que es Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. David decía: ¿dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy al centro de la tierra, ahí estás tú. No podemos escaparnos de la presencia de Dios, y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios pesa los corazones y conoce los corazones, y por eso la palabra de Dios nos da un consejo, y el consejo que nos da la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay rencor, si hay odio, falta de perdón, si hay tristeza, entrega todo eso en la mano de Dios, que Dios va a hacer bonanza, que el gozo del Señor va a ser tu fortaleza, que el Espíritu de Dios va a regenerarte y va a restaurarte. Lo que Satanás destruyó, el Señor lo restituirá. No hay nada imposible para Dios. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, y conoces la voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremenda la palabra de Dios,
que le estaba enseñando e instruyendo Pablo, y también Jesucristo le hablaba y le decía: ustedes son sepulcro blanqueado, porque por afuera están muy lindos, muy limpios, muy pulcros, muy lindos, pero por dentro, en los corazones, ustedes tienen ese juicio que quieren juzgar a todo el mundo, dice. Por eso, con la ocasión de caer o de hacerle pecar, vinieron a traerle a Jesús una mujer que fue cometida, fue descubierta en el mismo momento que estaba pecando, y para prenderlo a él, dice, por la ley de Moisés nosotros tenemos que apedrear a esta mujer. Y el Señor estaba escribiendo en la arena y dijo una sola palabra. Dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se fueron yendo de a uno, porque ante la presencia de Dios y ante Jesucristo nadie podía oponerse. Y nosotros tenemos que entender que nosotros como hombres naturales somos pecadores y pecamos continuamente. El justo, aquellos que son justificados, aquellos que viven dentro de las enseñanzas de la palabra de Dios, aquellos que congregan asiduamente, dice que el justo peca 7 veces por día, pero se vuelve a arrepentir. Crucifica la carne con sus delitos y pecados, para que Cristo se forme en ellos. Entonces ninguno lo pudo juzgar, pero el Señor dio una orden. ¿Dónde están los que te juzgaban? Se han ido, dice. Y él le dijo: vete y no peques más. La persona que es comprada por la sangre de Jesucristo, la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios lo guarda. El Espíritu Santo de Dios es su arra. El Espíritu Santo de Dios le revela. El Espíritu Santo de Dios lo separa. Tremendo es lo que hace el Espíritu, porque dice la palabra de Dios que el Señor viene a buscar a aquellos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente en una alabanza, sino dentro, porque la palabra de Dios dice que morada y templo somos nosotros, y adentro está el Espíritu de Dios. Entonces, viendo que el hombre adámico es pecador por naturaleza, le dice esto: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dice la palabra de Dios que aquellos que faltan en un punto, una tilde de la ley, se constituyen pecadores. Y esto es lo que le estaba diciendo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Ahora, el incircunciso era el que no era del pueblo de Israel, sino que era el gentil. Entonces, si ahora el incircunciso guarda la ley, y la ley solamente puede ser guardada por el Espíritu, porque los que andan conforme a la carne cosechan muerte, pero los que andan conforme al Espíritu tienen gozo, paz y vida eterna. Entonces, si ahora los gentiles guardan la ley por el Espíritu, van a alcanzar vida eterna. Le estaba explicando y le estaba enseñando que ahora, aparte de la ley, está la gracia, que es Jesús. Y dice así la palabra de Dios: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con
la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Siempre hemos fallado. Y esto le estaba hablando también a los judíos que se sentían una escala más que los fariseos, una escala más que los publicanos. Vio aquella, dice que 2 hombres fueron al templo a orar y uno oraba y decía, yo soy judío, diezmo, oro, y no como este que no diezma, que no hace esto, que no hace lo otro. ¿Quién fue justificado? Aquel que se arrepintió, aquel que dice, miserable de mí que soy hombre pecador, que hago lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza para nosotros es rendirnos bajo la poderosa mano de Dios. Si bien no somos circuncidados al 8º día en el prepucio de nuestro miembro viril, sino que ahora la circuncisión que Dios hace es la circuncisión dentro de ese corazón de piedra, lo vuelve un corazón de carne. Dice la palabra de Dios, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Solamente el que pueda alabar en espíritu es el Espíritu Santo que está dentro nuestro, que Dios ha entregado cuando Él se fue a través de, podemos verlo en Hechos capítulo 2, cuando estaban en el monte orando esos 120, de repente le rodeó un resplandor de luz y todos hablaron en lengua y fueron revestidos del poder del Espíritu de Dios. Y ahora no eran solamente oidores, sino que hacedores. Y no solamente predicaban en Samaria, sino en Judea y hasta lo último de la tierra. Así una persona que es transformada por el Espíritu de Dios no predica solamente con la letra, sino con los hechos. Vamos a ir a un tema musical que está preparado para todos aquellos que están escuchando la 94.1 y esta programación que es Proyecto Misionero, que suena así, de esta manera. El nacer el sol y la esperanza.
Bien, Dios bendiga a toda la audiencia de la 94.1 que estamos hoy en esta mañana de lunes compartiendo palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Romanos y la circuncisión es la del corazón y la palabra de Dios nos enseña y nos instruye. Pablo en el capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leemos nuevamente la palabra de Dios en esta mañana maravillosa. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces le estaba explicando esto a los judíos y le estaba sembrando y que puedan estar formándose en Cristo. De igual manera, en esta mañana maravillosa, quienes son los que han sido llamados en la iglesia del Señor, y cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y estamos siendo instruidos en la palabra, muchas veces vemos diferentes problemas y dificultades y pecados, porque la iglesia del Señor es la clínica donde Dios restaura, donde Dios bendice, y en algunos Dios opera de un momento a otro y en otros tiene que estar un tiempo por la dureza del corazón. Y aunque somos llamados, muchos queremos juzgar y decir no, por lo que hizo aquel, por lo que hizo el otro. Y muchos han sido dolidos por los hombres, pero la palabra de Dios nos habla y nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que pone su confianza en Jehová. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jehová, entonces, instruido en la justicia, instruido en la palabra, instruido en la ley, instruido en la gracia, vamos creciendo y vamos entendiendo un montón de cosas que antes no entendíamos, que Dios nos da ese entendimiento. Y le sigue explicando a los judíos y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios al pueblo de Dios, tanto al judío como a nosotros en este tiempo, varón, mujer que estás escuchando. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que muchos fueron endurecidos y fueron desgajados para que nosotros seamos injertados en el olivo verdadero. Pero muchos también, aunque habían recibido milagros, aunque habían sido libres de la esclavitud de Egipto, aunque habían sido libres y habían sido alimentados por el maná y habían experimentado el fuego de Dios y la nube que los conservaba del calor, aún así había incredulidad y dureza en su corazón. Y esto se perdieron, se murieron en el desierto, en los 40 años que caminaron, no pudieron llegar a la tierra prometida. De igual manera nosotros que estamos hoy transitando nuestra vida y estamos instruidos en la palabra y estamos sirviendo a Dios en este tiempo, que pueda estar plasmándose este versículo y que podamos entender que ya por las obras de la ley
Ningún ser humano es justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, sino que somos justificados por su gracia, que es por Cristo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaréis Dios al mundo? ¿No sabéis que la iglesia va a juzgar al mundo también? En el versículo 7 del capítulo 3 dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, y porque no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos y hablamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Mire, escuche bien, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron necios, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, venenos de aspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Gloria le damos a Dios. Así como le pasaba a Pablo, que él predicaba el Evangelio y decía: que una vez asolaba a los cristianos, hoy predica el Evangelio, y muchos hablaban mal y lo perseguían. Ahora, aquellos que él formó para perseguir a la iglesia, lo estaban persiguiendo a él porque estaba predicando un evangelio espiritual, no un evangelio de letra, no un evangelio de la ley mosaica, sino que ahora un evangelio completo, bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Entiende, varón, mujer, que están escuchando del otro lado? Y le explica: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. De nuevo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Pero qué fe? ¿En quién? La fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora está manifestando que aparte de la ley está la promesa, la simiente, la cual venían hablando de hace mucho tiempo y que ahora había muerto, resucitado
y que había subido en las nubes a los cielos y que había dejado el Espíritu de Dios. Y que ahora no había diferencia entre judíos, gentiles y griegos. Y que por el pecado de uno, que fue Adán, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Dios, en propiciación de pecado, había entregado a su Hijo para que ahora podamos vivir una vida consecuente, una vida santa, una vida pura, una vida en paz, en gozo, en alegría, una vida en el Espíritu. Y contra tales cosas, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 17, no hay ley. Gloria a Dios. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con más palabra de Dios. Pablo le estaba explicando la gracia de Dios que es en Cristo Jesús y que ahora somos justificados por la fe. Y no solamente somos justificados, sino que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de una religión? ¿Por medio de una estatua? ¿Por medio de nuestra fuerza? ¿Por medio de nuestro razonamiento? ¿Por medio de nuestros pecados? No, por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ha dejado su Espíritu para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y que viva una vida en el Espíritu. Vamos a un tema musical y luego retornamos con Proyecto Misionero.
a despertar, a despertar. La niña duerme nada más, mas yo la iré a despertar, a despertar. Gloria a Dios. Santo es el Señor que está despertando a muchos en esta mañana maravillosa, donde estamos compartiendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 27, la conclusión de que los que guardan la ley van a vivir por la ley, y los gentiles que están llamados por el Espíritu de Dios también son parte de la iglesia del Señor. Y así dice la palabra de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos a la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está explicando Pablo? Pablo está explicando que aquellos que estaban esperando al Señor y cumplían la ley, bien la cumplían. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice: y están los héroes de la fe, que alcanzaron salvación como viendo al invisible. No sé si entienden. Entonces Él santifica a los que habían guardado la ley por fe. Así como Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de la misma manera, en este tiempo, aquellos que tienen fe en Jesucristo, sus pecados son sepultados en el fondo de la mar. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice. Así es la oportunidad que te da el Señor, poniéndote en los brazos del Señor para que puedas hacer su voluntad. Así como le dio una nueva oportunidad a aquella persona que la iban a matar apedreada. Así el Señor a nosotros nos dio esa oportunidad y no la desechamos, y hoy estamos predicando este evangelio glorioso. Vamos a entrar en el capítulo 4 de Romanos, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando vos vas a trabajar, trabajás durante un mes y tu patrón del 1 al 5 te paga porque vos trabajaste. Esto está queriendo explicar lo mismo. Aquellos que hacen la voluntad de Dios y se ponen en fe con Cristo Jesús y los guía el Espíritu Santo, el que produce esa obra
en ustedes o en nosotros, es el Espíritu. Pero Dios nos da y nos paga. Por eso cuando Pedro le habla a Jesús y le dice, Señor, nosotros hemos dejado casa, familia, hemos dejado un montón de cosas. Y el Señor le dice que Dios le va a dar mucho más de lo que tenían en su vida. Y aún la vida eterna. Porque el que hace la voluntad de Dios tiene vida, y no solamente en esta tierra, sino en la venidera. La palabra de Dios nos habla y nos enseña y nos dice que el que quiere ganar su vida por los afanes de este mundo, de esta tierra, quiere ganar un montón de cosas y está perdiendo el tiempo en hacer riquezas materiales, va a perder su vida, dice. No solamente va a perder su vida en trabajar y trabajar, sino que va a perder su vida eterna. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Pero la palabra de Dios nos enseña, pero aquel que pierda su vida por causa de Jesús la hallará, y no solamente la hallará, sino que tendrá vida eterna. El servicio más hermoso que hay sobre la faz de la tierra es la de ser un servidor de Cristo, es la de poder predicar el Evangelio, es la de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y a nosotros cuanto más predicamos, cuanto más hacemos la voluntad de Dios, más Dios se manifiesta. Y la palabra de Dios nos enseña que he aquí mayores cosas que Jesús diciendo que lo que yo he hecho, mayores cosas harán los que creen. ¿Cuántos están creyendo? No en su fuerza, no en su capacidad, sino en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces no se te cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El Señor dice, la palabra de Dios nos enseña, en el Antiguo Testamento dice que al que presta al pobre, a Dios presta, y Dios le paga abundantemente. Por eso también el pueblo de Israel, cuando cosechaba y estaba de cosecha, dejaba caer las gavillas para aquellos que no eran del pueblo de Israel, y para la viuda, para los huérfanos, para los necesitados. Y nosotros también, hoy en este tiempo, la iglesia del Señor, en la redondez de la tierra, está sosteniendo también a la viuda, al huérfano y al necesitado, haciendo obra de bien también. Y esa obra es porque el Espíritu de Dios está en uno. Después vemos otros ministerios que hacen otras cosas, pero que se arreglen con Dios. Bien, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso Pablo en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para
los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque diciendo que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cuánto pues la fe es contada, estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por eso la promesa se cumplió en Cristo Jesús, en la simiente, y por eso le decía a Abraham: mira las estrellas de los cielos, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y él le creyó, y en la simiente, por la fe, él fue justificado, y por eso hoy es padre no solamente de la circuncisión, sino también de nosotros, de la incircuncisión, porque nosotros también alcanzamos esa misericordia creyendo en Jesús, ya consumado. Bien, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los hacedores, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que el único que cumplió fue Jesús, y la promesa se cumple en Cristo. Porque si los que son de la ley solamente iban a ser los hijos de Dios, vana resulta la promesa que se cumplió en Cristo Jesús. Eso es lo que está explicando Pablo a los judíos y a los gentiles que habían creído. Que ahora, de esos dos pueblos, el Señor hizo uno. Y los que se circuncidan, o los que se circuncidaban en aquel momento, tenían que guardar la ley del Espíritu. Y la fe no es la ley mosaica, sino que la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, y a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así nosotros, de la misma manera, en esta hora, por la fe en Cristo Jesús, hay cosas que no vemos con la vista, sino la vemos por intermedio de la palabra de Dios, y llamamos a aquellos que familiares nuestros que no han recibido todavía una regeneración, que van a recibirla por intermedio de las oraciones, de la intercesión, de la palabra que estamos compartiendo, por intermedio de poder estar intercediendo, por intermedio de lo que creemos, así como también Josué dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire vosotros qué es lo que van a hacer. Y era una disposición que él ponía, una decisión imperante, el cual cambia la maldición en bendición. No sé si entiende lo que estamos hablando. Dios pone en nuestra boca palabra de bendición, palabra de vida eterna, palabra de milagro, que
el Señor la cumple a su debido tiempo, por la fe que nosotros tenemos y por la obra que nosotros estamos haciendo, porque se nos cuenta como salario, dice la palabra de Dios, delante de Dios y de quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llevar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. Tenía fe Abraham y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Era imposible, pero Dios lo cumplió a su tiempo. Pasó más de 25 años para que la promesa de Isaac fuera manifiesta y para que él tenga descendencia. Y nosotros somos los de la promesa, los de Isaac. La esterilidad de la matriz de Sara, dice la palabra de Dios, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios es esta. Aunque Sara no creyó, se rió, fue muda y después concibió y dio a luz a Isaac, eso no lo detuvo a Abraham, tampoco lo detuvo la edad que tenía, tampoco detuvo esa promesa la cantidad de tiempo que esperó. Si se equivocó también y tuvo un hijo con la criada, y así nosotros también como hombres y mujeres llamados nos hemos equivocado, y muchos del otro lado seguro que están también equivocándose, no congregándose, equivocándose, apartándose de la palabra de Dios, pero hoy están escuchando la palabra y es para ti que estás como el hijo pródigo y te das cuenta por la palabra de Dios y dices: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Iré y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Se arrepintió. Así, de esta misma manera, que esta palabra produzca en tu corazón un arrepentimiento, porque eres llamado, porque eres escogido, porque eres instrumento útil en sus manos, porque eres la niña de sus ojos, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario, y porque quiere bendecirte, porque quiere sanarte, porque quiere libertarte, porque quiere ministrarte, porque el Espíritu de Dios está dentro de tu corazón produciendo el querer como el hacer en su buena voluntad. Por eso esos buenos pensamientos, y no detuvo eso, ni el error detuvo de que la mano de Dios se haya cumplido en Abraham y en nosotros, aunque nos descarriamos. Qué bueno que es el Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia, y que podamos entender que ahora la fe no es en nuestra fuerza, sino que la fe es depositada en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús se va formando en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, cuerpo, alma y espíritu al servicio
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la culminación, con el epílogo de esta programación, Proyecto Misionero. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti, a mí, Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y quién irá, que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar. Damos gracias a Dios, hemos llegado a la finalización de esta programación. Queremos estar invitando también todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, si Dios lo permite, estamos predicando con el hermano Jorge, que es del Buen Pastor, y hermanos acá de la predicadora, y el pastor Abel Díaz a veces nos acompaña. Y hacemos esta invitación a todos aquellos que quieran estar predicando este evangelio de poder, que puedan estar llegando a partir de las 9:30 día sábado a este lugar para salir a predicar a diferentes lugares, a la Ferrere, al 36, a Constitución, a 11, a donde Dios nos lleve. Así que te hacemos esta cordial invitación, a vos que estás del otro lado. Y también a todos aquellos le invitamos que puedan estar llegando martes 7:30, jueves 7:30, sábado 7:30, para poder estar celebrando culto glorioso en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Dios, hemos terminado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por poder estar predicando tu palabra. Te damos gracias por nuestra vida, por la familia, te damos gracias por este medio de comunicación. Te pedimos que tú estés ministrando las vidas de aquellos que están escuchando del otro lado, le estés fortaleciendo, lo estés levantando, poniendo palabras sobre sus bocas, pasando el carbón encendido sobre sus labios, y los hagas, Señor, como hombres y mujeres llenos de fuego del Señor para predicar esta salvación tan grande. Señor, te pedimos misericordia y perdón por todas nuestras faltas, y levantamos manos santas para, sin ira ni contienda, para todos aquellos que están pasando necesidad, aflicción, enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, por todos aquellos que han padecido en esta ola de dengue generalizado, bien también la vida de nuestro hermano Emanuel. Oramos, damos gracias a Dios por todos los que han intercedido, está mucho mejor ahora, sí que damos gracias, y oramos por todos aquellos que también están padeciendo del otro lado esta enfermedad, que la sangre de Cristo esté ministrando sus vidas y que pueda estar saliendo adelante. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Dios te bendiga. Seguí en la sintonía escuchando la predicadora con palabra de Dios. Señor, envíame a mí.
el evangelio de poder. El mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar.